trabajando años aquí en el Vall d'Hebron y sobre todo lleva HER2, es principal investigator de muchos estudios y no simplemente tiene esta visión global de aquí del cáncer de mama, ¿no? Además es una persona que está muy involucrado también en el diseño de nuevos fármacos enfocados en la enfermedad HER2 y bueno, está cada vez más en esa línea, ¿no? de aportar su conocimiento porque al especializarse en un área concreta como el HER2 cada vez uno aprende más y Santi es un gran estudioso y como decía antes es un gran oncólogo, es una gran persona, las que sois pacientes de él ya lo sabéis y es un gran compañero y yo siempre digo que es un amor. Así que disfrutad de la presentación, es una visión global del cáncer de mama y hemos decidido hacerlo porque muchas veces vemos en la consulta que gente, pacientes, incluso 1 año, 2 años después de haber sido diagnosticadas de cáncer de mama, nos siguen preguntando, pero mi tumor era hormonal, no era hormonal. Es decir, que hay una necesidad de conceptos básicos que queden claramente establecidos porque vivimos en un mundo en donde Internet está rodeándonos y después muchas veces crean confusión. Entonces esa es la intención, no sé si Santi tiene otras intenciones, pero que quede claro en dónde estamos y esos conceptos básicos que a veces las personas van un poco perdidas y queremos cuanta más claridad, más seguridad tiene uno en uno mismo y en lo que le ocurre. Y siempre, si tenéis dudas, pues habladlo con su oncólogo. Pues Santi, adelante, gracias por venir y por colaborar con nosotros. Un abrazo. Y disfrutar Bueno, mucho la charla que merece mucho la pena. Bueno, Marta, muchísimas gracias a ti por tu presentación, como siempre tan amable y tan cariñosa y tan objetiva, pero bueno, entre comillas, lo digo en broma. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, que bueno, creo que el cáncer de mama es un problema y una enfermedad bastante compleja y que muchas veces pues, nos podemos perder un poco en conceptos que a lo mejor son básicos o incluso bueno, pues que nosotros tratamos de transmitir una información pues, que sea entendible y que de alguna manera pues, no meternos en conceptos que sean excesivamente técnicos, pero bueno, a veces cuesta. Entonces, esta charla espero que os resulte interesante. Va a ser una charla bastante de conceptos básicos y no voy a profundizar especialmente en nada, pero sí que quiero tocar bastantes puntos. Entonces, a ver si esto... Aquí. Entonces, bueno, como índice, yo creo que siempre es bueno poner las cosas en contexto y aunque es un tema considerado muchas veces aburrido, la epidemiología sí que, como decía, pues nos ayuda a contextualizar las cosas, saber cuáles son las magnitudes de los problemas y saber bueno, pues qué papel y cómo encajan en el problema global del cáncer, pues el cáncer de mama y en otras patologías. Luego, bueno, siempre en el tema del cáncer, pues nos interesa mucho saber qué podemos hacer para prevenirlo, de qué manera podemos hacer diagnósticos precoces y aprovecharé para hablar un poco del programa de cribaje, lo que significa y qué sentido tiene. Luego, bueno, hay también factores de riesgo que nos pueden predisponer más a poder tener cualquier patología y bueno, en este caso, como íbamos a hablar del cáncer de mama, pues hablaremos de estos factores de riesgo. También, aunque, bueno, lógicamente muchas de las que estáis aquí conocéis muy bien el proceso diagnóstico porque lo habéis vivido, bueno, vosotras mismas, pues también quería hablaros un poco pues, de las pruebas que utilizamos y qué podemos esperar de cada una de ellas y para qué pueden servir. También os hablaré de algo que para nosotros es muy fundamental para poder tomar decisiones personalizadas y es la anatomía patológica, es decir, cuáles son las características que tiene el tumor y que lo hace especialmente más sensible a unos tratamientos, a otros. Y bueno, pues esto, como os decía, para nosotros es fundamental. La estadificación en realidad se refiere a cuál es el alcance del problema. Entonces, bueno, como decíamos, lo ideal es hacer un diagnóstico precoz, pero no en todos los casos es posible. Y la estadificación nos dirá cómo de avanzado está el cáncer en el momento de su diagnóstico.
Luego también hablaremos de factores pronósticos, que los factores pronósticos nos ayudan a saber cómo podrá ir en el futuro esa persona o esa paciente pues, que ha sido diagnosticada de un cáncer de mama y que va a recibir un determinado tratamiento. Y también hablaremos de factores predictivos, que los factores predictivos son aquellos que nos predicen cómo podrá responder una paciente a un tratamiento determinado según las características de su tumor. Y luego ya por último, pues llegaremos a lo que quizá todos consideramos más importante, que es el tratamiento más adecuado y más personalizado para cada persona. Y en esto, bueno, pues hablaremos también de conceptos muy generales. O sea que, como veis, tenemos un buen índice. O sea que vamos uno por uno y vamos a ir empezando. Bien, pues el tema de la epidemiología, yo creo que siempre es bueno tener algunos conceptos de entrada y voy a comentar brevemente cuáles son los conceptos más importantes en la epidemiología. Hablamos de incidencia y cuando hablamos de incidencia son el número de casos nuevos de una enfermedad, que en este caso sería el cáncer de mama, en una población y en un periodo determinado. Generalmente hablamos de casos nuevos por 100.000 habitantes y año. Bueno, ahora esto lo estamos viendo muchísimo en las noticias con el tema del coronavirus, ¿no? Que estamos constantemente viendo cuál está siendo la incidencia diaria, en este caso, no anual, de casos por 100.000 habitantes. La prevalencia. La prevalencia es la proporción de la población que tiene esta enfermedad en un momento determinado, pero incluye a todas las personas que han sido diagnosticadas de esta enfermedad también en el pasado, es decir, no solamente las de este año, y todas esas personas que están vivas y puedan estar curadas o no. Y luego, pues la mortalidad, eso sí que lógicamente pues es el fallecimiento de esas personas a causa de la enfermedad ocurrida en un periodo de tiempo que también se suele establecer por año. Bueno, pues como os decía, para contextualizar, pues saber que en 2018 hubo más de 18 millones de casos de cáncer nuevos en el mundo, es decir, una incidencia de 18 millones. Y que, como veis, las estimaciones, mucho por el envejecimiento de la población, están en alza. Es decir, que se piensa que para el año 2040 aproximadamente se habrán diagnosticado 30 millones de personas en un año, suponiendo pues, un incremento mayor del 60% con respecto a los datos actuales. Si ahora nos fijamos por tipo de tumor, de estos 18 millones, cuáles habían sido los tumores más frecuentes, como veis, por ahora el pulmón se sigue llevando la palma con más de 2 millones de casos, pero como veis, el cáncer de mama le sigue muy de cerca. Y luego también están importantes el cáncer colorectal y el cáncer de próstata. Y luego veis como el resto de cánceres pues, bueno, están ahí, pero con una menor incidencia. Si ahora del mundo nos ponemos un zoom y pensamos en España, la incidencia estimada para este año, pues si lo vemos por sexos, vemos que en el caso de los hombres es más frecuente padecer cáncer que en las mujeres, y si vemos el número de casos totales, vemos como el cáncer colorectal es el más frecuente, seguido del de próstata y después el de mama. En el caso de los hombres, pues la próstata es lo más frecuente y después el cáncer colorectal, seguido de cerca, como veis por las cifras, por el cáncer de pulmón. Y en cambio, en el caso de las mujeres, lo más habitual es el cáncer de mama, que tiene datos muy similares en número al de próstata, el cáncer colorectal, también como en el caso de los hombres, y veis que a mucha distancia, comparado con los hombres, el cáncer de pulmón, que bueno, siempre se dice y es cierto que ahora el cáncer de pulmón en las mujeres, que tenía una incidencia muy baja, pues por el hábito tabáquico ha ido aumentando en los últimos años. Si ahora nos fijamos más en Cataluña,
Y estos datos que os presento son los que estaban disponibles, que yo sepa, más recientes, y son en un periodo anterior a 2020. Entonces veis cómo para hombres sigue siendo la próstata, el colorectal y el pulmón. Aquí para la mama, perdón, para la mujer sigue siendo la mama, el colorectal, y aquí aparece antes el cáncer uterino que el de pulmón. Pero probablemente si miramos los datos de ahora, probablemente ahora el cáncer de pulmón estaría por encima del uterino. Bueno, y aquí esto es cuál sería la probabilidad de poder desarrollar un cáncer en el año 2020. Ya hemos dicho que los hombres somos más proclives y veis como la curva azul, que es la de los hombres, a medida que va aumentando la edad, va siendo mayor, y puede llegar la estimación según la edad a casi el 50% de los hombres. Y en el caso de las mujeres, pues veis como la curva va ascendiendo de una manera más lenta, y en las personas mayores pues podría llegar a más de un 30%. Entonces, bueno, como veis, uno de los factores principales para desarrollar un cáncer es la edad en sí misma, pero también hay una exposición a diferentes factores de riesgo que podrían ser relacionados con el ambiente, como podría ser pues, el alcohol y el tabaco, que lo conocemos todos muy claramente, o factores endógenos, que quiere decir que son factores que, como digo yo, vienen de fábrica, no dependen tanto de nosotros. Bien, pues esto que habíamos estado hablando era más de la incidencia, y esto que os voy a decir ahora es la prevalencia, es decir, el número de casos de cáncer de mama en el año 2018, aunque se hubieran diagnosticado en años anteriores. Y bueno, veis que el cáncer de mama es el más prevalente de todos, a pesar de no ser el más frecuente, y eso es bueno, porque quiere decir que es un cáncer que está teniendo una mejor supervivencia que a lo mejor otros tumores que pueden tener una mayor incidencia pero menor prevalencia porque son más mortales. Entonces, bueno, como veis, en el año 2019 se diagnosticaron en España pues, casi 33.000 pacientes con cáncer de mama, mientras que la mortalidad aquí, bueno, tal y como se dan los datos epidemiológicos, dice que tan solo de 6.621 pacientes, a mí no es que me parezca poco, y creo que esto lo tenemos que seguir mejorando en los años venideros. Y si ahora nos fijamos en la mortalidad por todas las causas que no sean solamente tumores, y bueno, los datos que hay a la izquierda, que son de España, son más actualizados que los que tengo a la derecha, pues veis que sobre todo lo que es lo más frecuente son las neoplasias y todas las enfermedades que tienen que ver con el aparato circulatorio, pues bueno, ya sabéis, infartos, ictus y bueno, y todas estas patologías, además de las patologías del aparato respiratorio, que al igual que el cáncer de pulmón, pues están muy relacionadas con el tabaco. Y bueno, pues hablando ahora más del tema de mortalidad, de la mortalidad relativa por cáncer, si vemos en el caso de los hombres el cáncer más letal es el cáncer de pulmón, y en el caso de las mujeres, aunque en un porcentaje menor, pero por ser también el más frecuente, pues es el cáncer de mama, seguido, como veis, muy de cerca por el cáncer colorectal. Y si hacemos una foto así de un vistazo del cáncer de mama en el año 2017 en Cataluña, se diagnosticaron más de 4.500 casos, hubo casi 1.000 defunciones, pero si veis la supervivencia a los 5 años, ahora estuvo bueno, pues en el 86 y pico %. Y si vemos, como decíamos, la incidencia, que son los nuevos casos a lo largo de los años, como veis, está bastante estabilizada, ahora con una pequeña tendencia al alza. Y si veis la línea de abajo, que sería, mira, sí funciona esto, que sería esta línea rosa, pues veis como la mortalidad, aunque de una manera, como veis, lenta, pero la tendencia es afortunadamente hacia el descenso. ¿Y cómo está Cataluña con respecto a Europa? Pues como veis,
Aquí en el tema de incidencia de cáncer de mama, Cataluña y España están a la par y bueno, creo que estamos bastante bien con respecto a otros países. Y si nos fijamos en la mortalidad, pues también podemos ver que estamos pues bastante bien, que es uno de los países en los que tenemos menor mortalidad por cáncer de mama en Europa. Y bueno, aunque esta diapositiva, como veis, es del año 99-2000, con lo cual es un poco anticuada, pero creo que sigue reflejando bastante bien la realidad actual y esto, bueno, pues también nos ayudará a entender por qué se ha establecido que el programa de diagnóstico precoz sea entre los 50 y los 70 años, porque como veis, podéis ver aquí, a medida que va aumentando la edad, va aumentando la incidencia del cáncer de mama. Cuando llegamos a los 50 tenemos un pico, a los 70 tenemos el segundo pico y a partir de los 70 pues hay un descenso marcado que, bueno, todos sabemos que tenemos casos menores de 50 años y mayores de 70, pero como os digo, son menos. Entonces, unos mensajes breves de todo esto que os acabo de explicar. Bueno, pues que, como hemos dicho, el cáncer de mama es el más frecuente en la mujer española y se calcula que 1 de cada 8 mujeres podrá tener un cáncer de mama en algún momento de su vida, que el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en España en las mujeres, que como hemos visto la edad máxima de incidencia está por encima de los 50 años, pero también podemos tener mujeres más jóvenes que puedan tener esta enfermedad y que la supervivencia relativa del cáncer de mama a los 5 años está subiendo y que ya está muy cerca del 90% y que, como es lógico y luego veremos, pues el estadio o cómo de avanzado está el cáncer de mama cuando se hace el diagnóstico, pues influye en la supervivencia. Bueno, pues no sé si esta parte os habrá parecido un poco aburrida, pero yo creo que era buena para contextualizar. Y ahora me voy a meter un poquito más en materia con todo el tema de la prevención, diagnóstico precoz y unas pinceladas del cribaje. Bueno, entonces la prevención en realidad podríamos dividirla en dos apartados, que sería la prevención primaria, que eso sería evitar su aparición. Y desgraciadamente, pues hoy en día no hay estrategias efectivas para evitar la aparición del cáncer de mama, ya que los factores de riesgo más importantes que luego vamos a ver con más detalle, pues no son modificables con la prevención. Por tanto, lo que tenemos que buscar es una prevención secundaria, que sería sobre todo una detección precoz para poder aumentar la probabilidad de curación. Entonces, esta prevención secundaria se basa en el cribado mamográfico, que se estima, aunque esto es una estimación que posiblemente no sea tan realista, que la eficacia en la reducción de la mortalidad cuando tú instauras un programa de este tipo puede ser de entre el 25 y el 30% al cabo de 10 o 12 años. Es decir, que esta estrategia da sus frutos no desde el principio, sino cuando ya llevas un tiempo realizándola. Bueno, pues la detección precoz sería pues, diagnosticar el tumor antes que de síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas más habituales que da un cáncer de mama en estadio localizado? Pues un nódulo palpable. Es decir, que la detección precoz sería diagnosticar el tumor antes de que sea palpable. Para esto, la herramienta que tenemos es la mamografía. Y los programas de cribado poblacional van haciendo mamografías cada 2 años en la población de riesgo que, como ya hemos dicho, está definida hoy por hoy por edad, es decir, entre los 50 y los 70 años. Se debate que también podría ser interesante tener en cuenta otros factores, como por ejemplo, pues, pacientes con una historia familiar o con alguna predisposición especial que pudieran tener, que bueno, luego hablaremos por otro lado de lo que es el cáncer hereditario. Y bueno, hoy en día no se contempla hacer un cribado especial por otros factores. Bueno, pues insisto, la población diana entre 50 y 70 años. ¿Por qué? Porque es, como hemos visto, la que tiene mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad y la mayor probabilidad de lograr un mejor pronóstico mediante la detección precoz. Y la prueba del cribado es la mamografía por su eficacia demostrada. Se suele hacer una doble proyección siempre para poder valorar mejor
También se hace una doble lectura, hay dos radiólogos que miran esa misma mamografía de una paciente o persona que está en el cribaje poblacional, y si hubiera discordancia entre lo que ven los radiólogos, o bien se ponen de acuerdo entre ellos o hacen que un tercero pues, salga o saque de dudas, para que entendáis. Los objetivos del programa, el general, pues como decíamos antes, reducir la mortalidad del cáncer de mama en donde se aplica. Y, lógicamente, un objetivo muy importante es mejorar la calidad de vida de las mujeres que han sido diagnosticadas de una manera más precoz y que, por tanto, podrán necesitar tratamientos menos agresivos que si el diagnóstico hubiera sido más tardío. Y luego, bueno, pues hay otros objetivos intermedios que también son importantes. Bien, ahora os hablaré de factores de riesgo. Como decíamos, bueno, pues hay una serie de factores que pueden hacer que haya una mayor predisposición al cáncer de mama. Ya hemos visto que el cáncer de mama es muy frecuente y que el principal factor para su desarrollo es simplemente la edad. También hay otros factores como haber tenido un cáncer de mama previo. Esto generalmente lo solemos contrarrestar bastante pues, con todos los tratamientos que vamos a ver con posterioridad. Pero todas las mujeres que habéis tenido un cáncer de mama sabéis que ya vosotras os vais haciendo una mamografía anual, no bianual y además de por vida. Las biopsias previas de lesiones proliferativas que eran benignas, a veces también puede ser que más adelante, aunque no es que esas lesiones que sean benignas luego se hagan malignas, no es así, pero puede ser que esas pacientes hubieran tenido pues, unas mamas, por decir así, más complejas o más difíciles de valorar y que en el futuro pues, puedan ser más proclives a que se les diagnostique de un cáncer de mama. Hay también un 5 o 10% de factores hereditarios, y esto generalmente lo sabemos pues, por los antecedentes familiares en primer grado de la paciente. Es decir, si la paciente ha tenido muchos casos de cáncer de mama en su familia y además jóvenes, pues es posible que haya una predisposición hereditaria por mutaciones en algunos genes, que los que están más descritos y estudiados son los genes BRCA1 y 2. Luego, una pincelada de eso también hablaremos. Factores hormonales, pues haber tenido la regla muy joven o la maternidad mayor de 30 años, la menopausia tardía o no haber tenido hijos, son factores que hacen que haya habido un ambiente estrogénico mayor a lo largo de la vida y pueden también ser predisponentes, al igual que la terapia hormonal sustitutiva. Bueno, también hablábamos de la densidad mamaria elevada en las mamografías, el nivel socioeconómico alto. Y luego, bueno, de los pocos factores que podrían ser modificables y que, por otro lado, tampoco son los que más influencian, están la obesidad, el sedentarismo y el alcohol. O sea, que tener buenos hábitos pues siempre ayuda a todo. Y la exposición a radiaciones ionizantes, sobre todo la pubertad, esto a lo que se refiere es más en particular a mujeres que a lo mejor pudieron tener un linfoma en la pubertad o cuando eran muy jóvenes y requirieron hacer un tratamiento de radioterapia sobre la zona del mediastino. Y luego lo que os decía, una pincelada del cáncer de mama hereditario, pues como decíamos es aquel que tiene su origen en alguna mutación genética. Hoy por hoy, con los conocimientos que tenemos, estimamos que puede ser solamente el 5 o el 10%, lo que quiere decir es que todo el resto, la mayoría, el otro 90%, ocurren por todos esos otros factores que hemos estado hablando hace un momento. El 20 o 25% de las mutaciones conocidas ocurren en los genes que decíamos antes, BRCA1 y BRCA2, pero a medida que aumenta el conocimiento estamos encontrando otros genes que también pueden estar relacionados, como estos que os he puesto aquí, como por ejemplo el PALB2 o ATM, CHEK2. La probabilidad de que una mujer que tenga una mutación portadora de una mutación en estos genes BRCA1 y BRCA2 pueda presentar un cáncer de mama es alta, porque es en torno al 70% a los 70 años. Entonces, aquí a la izquierda tenemos una tabla que no os voy a contar cada criterio con detalle, pero
estos criterios, que son los que están ahora en vigor en la Sociedad Española de Oncología Médica, se van haciendo con el tiempo cada vez más laxos, es decir, cada vez son más inclusivos, pero para determinar qué pacientes necesitan un consejo genético, bueno, pues nos fijamos en estos factores para hacer una selección. Es decir, que esto no se lo podemos ofrecer a todo el mundo. Bueno, y ahora vamos a hablar de las pruebas diagnósticas, que bueno, en general esto yo creo que todas las conocéis. Ya hemos dicho la mamografía como la más importante. La mamografía, bueno, aquí veis unos ejemplos. Son imágenes de rayos X que pueden detectar zonas anómalas en la mama. Es, como hemos dicho, lo que utilizamos para el diagnóstico precoz. Y luego esta tablita que tenemos aquí de esta categoría, que se llama el BIRADS, es un consenso al que se llegó en el Colegio Americano de Radiología para, según los hallazgos radiológicos, definir un riesgo de que esos hallazgos pudieran tener relación con un proceso maligno o con un cáncer de mama, y que de alguna manera pues todo el mundo hablara el mismo idioma, para que me entendáis. La mamografía, aunque es la prueba, digamos, que más utilizamos para el diagnóstico, es raro que la utilicemos para biopsiar, generalmente no, pero si hacemos una biopsia a través de la mamografía, sería lo que llamamos una biopsia estereotáxica. La ecografía, que también la conocéis bien, es una técnica que utiliza los ultrasonidos para producir una imagen y nos complementa muy bien a la mamografía, porque nos puede decir cómo es las características de esas lesiones. Si son lesiones quísticas, que son lesiones que tienen líquido, normalmente suelen ser benignas, y las lesiones sólidas no necesariamente van a ser malignas, pueden ser también benignas, pero serán algo más sospechosas. También se fijan en otras características para definir el grado de sospecha. También puede ser útil como complemento en mamas densas, que a lo mejor la mamografía no ve tan bien en ellas. Y también la ecografía es fundamental para valorar el estado de la axila, porque bueno, lo iremos viendo también, pero sabemos que los ganglios axilares, por ser los que están más cerca de la mama, suelen ser el primer sitio al cual se puede diseminar el tumor. Y hablaremos a lo largo de la charla pues más de los ganglios axilares y de la importancia que tienen. Y esto, bueno, pues es con lo que utilizamos método más frecuente para tomar muestras. Suelen ser generalmente biopsias, aunque también se pueden hacer punciones y aspirados de células con aguja fina, pero generalmente las biopsias es lo que hacemos porque nos da mucha más información. La resonancia de mama, bueno, pues es una prueba que utiliza un campo electromagnético para obtener imágenes. Es una prueba que no es necesaria hacérsela a todas las pacientes en el proceso diagnóstico del cáncer de mama si ya se ha visto con claridad y bien con la mamografía y la ecografía el alcance del problema, pero a veces nos puede ayudar a evaluar lesiones sospechosas o darnos información más detallada sobre la extensión. Se complementa la mamografía en mujeres con mamas densas, generalmente mujeres más jóvenes. También nos pueden ayudar a detectar precozmente tumores en pacientes que puedan tener un síndrome hereditario, y si las lesiones que vemos en la resonancia no se traducen en una imagen en la ecografía, en ocasiones, aunque también es poco frecuente, se pueden hacer biopsias guiadas por la resonancia. Bueno, pues como hemos dicho, todo esto que hemos hecho de estas pruebas es para, si tenemos una lesión sospechosa, poderla biopsiar y poder saber mejor y analizar mejor de qué se trata. Entonces, bueno, como hemos comentado, la mayoría de las veces hacemos las biopsias por ecografía con una aguja gruesa. En algunos casos se pueden hacer por palpación directa si son lesiones muy evidentes o a veces lesiones en la piel, y aunque cada vez se hace menos, también se pueden hacer biopsias directamente en quirófano, pero ya digo que esto cada vez se hace menos. Bueno, y yo creo que algo fundamental y creo que requiere un apartado especial es la anatomía patológica. La anatomía patológica es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo del cáncer de mama y lo va a establecer un especialista
que hoy por hoy generalmente son patólogos que exclusivamente están dedicados a mirar cáncer de mama y observarán pues, estas células malignas bajo el microscopio a partir de una muestra de la biopsia. Aquí os he puesto 3 pequeños ejemplos. Esto sería una mama normal. Aquí tendríamos pues, toda la grasa que tiene el tejido mamario y aquí estarían los ductos, que son los tubos por donde se conduciría la leche cuando hay lactancia materna, y los lóbulos, que serían donde se produce esa leche. Pues bien, podemos tener el carcinoma in situ, que realmente se trata de un precáncer, y se trata de un precáncer porque las células que están aquí rellenando el tubo, y que estas células serían células que, como veis, no deberían estar ahí porque el tubo debería estar libre para que por ahí pasara la leche, pues estas células que están aquí creciendo dentro del tubo no han roto las paredes del tubo y por lo tanto no han podido ponerse en contacto ni con vasos linfáticos ni sanguíneos, que eso es lo que da las características de malignidad a los tumores o de infiltración. Bien. Y aquí tendríamos ya por último lo que sería un carcinoma infiltrante. Precisamente lo que está con una flechita no es el cáncer, sino lo único que queda de tejido normal en esta imagen, ya que todas estas células estarían invadiendo toda esta zona de aquí y, como veis, pues aquí no debería haber nada, no deberían estar. Bueno, entonces, como ya os he explicado, el examen patológico nos dirá si se trata de cáncer o no y si se trata de un cáncer invasivo o no invasivo o precáncer. Otra cosa que los patólogos hacen, otra determinación muy importante, es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica nos va a permitir determinar factores pronósticos y también predictivos de respuesta a determinados tratamientos. Y los 3 factores fundamentales que miramos para tomar decisiones son los receptores hormonales, es decir, si las células del tumor presentan receptores de estrógenos o de progesterona. Yo siempre a las pacientes que tenéis receptores hormonales positivos os explico que no son vuestras hormonas las que han generado el tumor, sino que el tumor se parece a las células normales de la mama en esa característica y una vez desarrollado el tumor, las hormonas lo pueden ayudar en su crecimiento y desarrollo. Y aquí veríamos pues, unos ejemplos de receptores hormonales positivos, por ejemplo, en estas células. Esto que se ve más oscuro pues sería una atención de receptores hormonales. Luego, bueno, el HER2. El HER2 es una proteína que participa en el crecimiento de las células. Es una proteína que la podemos tener en células normales, pero que en un 15 o 20% de los tumores de mama está en concentraciones muy, muy elevadas, haciendo que estas células se dividan muy rápidamente y confiere una mayor agresividad. Y aquí, por ejemplo, tendríamos un ejemplo de una atención de membrana del HER2, ya que como es un receptor que está en la membrana de la célula, pues lo que vemos que está más oscuro es lo que rodea a la célula. Y luego, por último, tenemos el Ki67. El Ki67 es una proteína que está en el núcleo de las células y que se activa cuando las células se están dividiendo. Con lo cual es lógico que si este Ki67 lo vemos presente en muchas células a la vez, quiere decir que hay más células del tumor dividiéndose y que ese tumor es más agresivo. Esto se cuantifica en un porcentaje y cuando los tumores tienen un Ki67 por encima del 20%, consideramos que podría ser un factor de agresividad y peor pronóstico. Bueno, estos son factores que hemos comentado y que se han analizado en la biopsia, pero bueno, también al patólogo le puede llegar una pieza quirúrgica después de una intervención de un cáncer de mama. Entonces, bueno, los aspectos que también nos ayudan a decidir acerca del tratamiento y cómo de avanzado estaba un tumor, pues son el tamaño tumoral, cuanto más grande peor, lógicamente, los tipos histológicos. Antes hemos visto un ejemplo de un carcinoma ductal, que es el más frecuente y que corresponde más o menos al 80% de los tumores, y son tumores que hemos visto que derivan de los conductos. Y luego también tenemos el carcinoma lobulillar como el segundo más frecuente, aunque no lo es mucho, ya que el otro se lleva el 80%, que son las células que derivan del lóbulo, que es donde se produciría la leche, estas células de aquí. Entonces, el grado histológico que también se mira es cómo de
parecidas o diferentes son las células del tumor a las células del pecho normal. Cuanto más parecidas, pues sería un grado 1 y serían tumores menos agresivos, y cuanto más diferentes o nosotros decimos más desdiferenciadas, pues serían más agresivos y sería un grado 3. Hemos hablado un momentito antes de los ganglios, que son muy importantes, ya que el número de ganglios afectados hoy por hoy sigue siendo el factor pronóstico más importante y, lógicamente, pues como con el tamaño, pues cuanto más ganglios, peor. Y luego, por supuesto, también es muy importante el estado de los márgenes tras la cirugía, es decir, que el tumor se haya claramente extirpado por completo, porque si no es así, a veces hay que valorar una reintervención. Bueno, pues a medida que aumenta el conocimiento, pues también encontramos distintas maneras o maneras más precisas de tratar de clasificar el cáncer de mama. Y hoy en día, desde hace ya años, a principio de 2000, se estableció una clasificación molecular del cáncer de mama, analizando los genes que podían estar más activados en cada cáncer de mama. Se establecieron 4 subtipos que se llaman luminal A, que sería un subtipo de receptores hormonales positivos, en teoría con más baja agresividad; el luminal B, que también presentaría receptores hormonales positivos, pero tendría una agresividad mayor; luego estaría el subtipo HER2, que se correlaciona bastante bien con la positividad de HER2 de la inmunistoquímica que hemos estado viendo antes; y luego habría un genotipo que se llamaría basal-like y que suele corresponder a lo que nosotros llamamos triples negativos, que son esos tumores que no expresan ni receptores de estrógenos, ni de progesterona, ni tampoco HER2. Y bueno, también aquí vemos unos correlatos. Esto sería la clasificación genómica, tal y como se vería en la prueba, y aquí vemos cuál sería la correlación de estos subtipos a nivel inmunohistoquímico. Bueno, pues suficiente de anatomía patológica, y ahora vamos a ver cómo miramos o cómo establecemos cuál es el alcance de un cáncer de mama cuando lo diagnosticamos. Entonces, también esta estratificación está estandarizada, y está estandarizada según la clasificación que llamamos TNM. El TNM se va actualizando periódicamente y ahora mismo estamos ya en la 8ª edición. Para que, bueno, TNM corresponde a las siglas de T, tumor, que la T nos diría cómo es el tamaño a nivel local del tumor y el grado de propagación que pueda tener dentro de la mama, o incluso si pudiera estar afectando a órganos vecinos, pues como puede ser la piel, o pudiera ser también el músculo, o incluso la pared torácica. La N corresponde a nodos o nódulos o ganglios, ¿de acuerdo? Y entonces sería la diseminación a ganglios linfáticos regionales. Y luego la M correspondería a metástasis, es decir, si el tumor ha sido capaz de meterse por el torrente sanguíneo y dar lesiones en órganos vecinos, siendo, bueno, en el cáncer de mama los más frecuentes pues suelen ser el pulmón, el hueso, el hígado o incluso el cerebro. Entonces, ahora veremos que según esta T, que va de T1 a T4, esta N, que va de N1 a N3, o esta M, que es 0 o 1, definiremos unos estadios que van del estadio 1 al 3, que son estadios localizados, y por último el estadio 4, que sería el estadio que presenta metástasis. Esta tabla simplemente dice cuáles son los estadios. El estadio 0 sería precáncer, el estadio 1 serían tumores que son menores de 2 centímetros y no han llegado fuera de la mama. En el estadio 2 tendríamos tumores más grandes de 2 centímetros y tumores que tengan alguna afectación axilar. Y si esos tumores ya son más grandes, el número de ganglios es aún mayor, o han infiltrado la pared torácica, o ganglios que ya estén fuera de la axila, como son los ganglios supraclaviculares o ganglios detrás del esternón, estos ya serían estadios que llamamos localmente avanzados y irían del 3A al 3C, siendo lógicamente el A el menos y el C el más. Y como os decía, por último, el estadio 4, que es cuando el tumor
se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Bueno, factores pronósticos, algo hemos introducido ya de lo que son los factores pronósticos y predictivos. Un factor pronóstico es cualquier medida disponible que tengamos en el momento de la cirugía o del diagnóstico. También lo podemos ver en las biopsias, que se pueda correlacionar con la evolución de la enfermedad en ausencia de ningún tratamiento. Y estos factores nos pueden ayudar a seleccionar el riesgo que puede tener la persona y si se puede beneficiar o no de un tratamiento posterior. Y luego, como habíamos dicho, los factores predictivos son los que predicen la respuesta a un tratamiento específico y nos pueden identificar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Y luego hemos visto que hay factores que podrían ser pronósticos y predictivos a la vez, como podría ser los receptores hormonales y el HER2. Y bueno, la mayoría de los factores pronósticos los obtenemos de la biopsia, pero también hay otros factores que pueden ser dependientes de la paciente, como podría ser la edad. Pues, por ejemplo, pacientes más jóvenes pues, podrían tener un riesgo mayor que pacientes con mayor edad. Y bueno, aquí tenemos otra vez cuáles son los factores pronósticos más importantes. Ya hemos dicho que la afectación axilar es el más potente. El tamaño tumoral también es importante, el grado tumoral, que también lo hemos comentado, el índice de proliferación Ki67, cuando es mayor del 20%, pues parece que puede ser peor. Los receptores hormonales, hoy en día suelen ser un factor pronóstico que consideramos positivo, ya que nos da la posibilidad de poder hacer tratamientos hormonales específicos. El HER2 había sido siempre considerado y lo sigue siendo un factor de mal pronóstico, o sea, teniendo en cuenta, como decíamos antes, pacientes que sean HER2 positivas y no se traten, pero afortunadamente hoy en día, como es un factor predictivo de muy buena respuesta a los tratamientos anti-HER2, hoy en día es un tumor que, bien tratado, tiene muy buen pronóstico. Y bueno, como subtipos de cáncer de mama, por subtipos, como hemos dicho antes, el subtipo luminal A, que sería estos tumores hormonales y que tienen un grado de agresividad menor, es el de mejor pronóstico. Y el triple negativo, bueno, también por las limitaciones a veces que tenemos terapéuticas para este tumor y por ser algo más agresivo, es considerado el de peor pronóstico. Luego os daré una pincelada rápida de las plataformas genómicas, que es otra herramienta que tenemos hoy en día, sobre todo para los tumores que sean receptores hormonales positivos, para decidir si conviene y es necesario hacer un tratamiento de quimioterapia o no. Y luego, por último, como decíamos, la edad menor de 35 años pues se suele asociar a tumores más agresivos. Y bueno, ya aquí os he vuelto a poner un ejemplo de cómo mediríamos el HER2. Por ejemplo, aquí veríamos una paciente que es HER2 positiva y aquí a veces hay que hacer una contraprueba para saber si es HER2 positiva o no, que se llama FISH. Y aquí en este caso pues veríamos cómo una paciente que es FISH positiva también se considera HER2 positiva. Y bien, como os decía, las plataformas genómicas, también llamadas plataformas moleculares o perfiles de expresión génica, se cuantifican generalmente en la biopsia inicial del tumor y nos ayuda a ver cuál es la expresión de diversos genes que expresa el tumor inicialmente. Entonces, estas plataformas ayudan a predecir el riesgo de recaída y el beneficio de la quimioterapia adyuvante en tumores luminales. Hay plataformas genómicas que son más pronósticas y hay otras que también son más predictivas de cuál es el beneficio al tratamiento. En la actualidad hay varias plataformas comercializadas y aquí os he puesto las 4 que son más importantes, que serían esta, el Oncotype, MammaPrint, Prosigna, EndoPredict. Estas son las más utilizadas hoy en día. Bueno, y ahora vamos a llegar a lo que yo creo que bueno, es una parte muy importante. Hemos establecido todo un recorrido por un proceso diagnóstico, hemos tratado de ver cuáles son los factores pronósticos que nos pueden ayudar a decidir cuál es el mejor tratamiento para cada paciente y ahora llegamos al momento bueno, pues que tenemos que tratar a nuestra paciente con todo lo que tengamos disponible a nuestro alcance pues para mejorar sus opciones de curación. Entonces, bien,
Los aspectos generales del tratamiento: podemos tener tratamientos locales, que serían principalmente la cirugía y la radioterapia, o tratamientos sistémicos, que serían la quimioterapia, la hormonoterapia, las terapias dirigidas y la inmunoterapia. En el caso de los estadios 1 a 3, es decir, en enfermedad localizada, planteamos tratamientos que llamamos adyuvantes o neadyuvantes. Adyuvantes son tratamientos que se establecen después del tratamiento quirúrgico y neadyuvantes son tratamientos que se establecen antes del tratamiento quirúrgico, principalmente para reducir el tumor y que sea más fácilmente operable. Esos tratamientos son preventivos y con intención curativa. Ahí existe también un tratamiento que consideramos que es paliativo, y en este caso sería para pacientes que su tumor ya está en un estadio 4, es decir, es un tumor que de alguna manera ha sabido llegar a otros órganos. En estos casos los tratamientos se consideran que no son curativos, pero hoy en día tenemos tratamientos que han mejorado y ayudan mucho a mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes, y además están llevando a supervivencias mucho más prolongadas. Y bueno, pues lo que nosotros tratamos con esto es, si el objetivo no puede ser la curación, pues que sea la cronificación, pero con una buena calidad de vida, que serían nuestros objetivos fundamentales. Bueno, esto os lo pongo porque es algo muy importante. Es decir, hoy en día las decisiones que tomamos para el tratamiento del cáncer de mama son decisiones individualizadas para las pacientes, pero no individuales del médico. Es decir, tenemos que tomar estas decisiones en equipos multidisciplinarios. Esto quiere decir que todos los profesionales que van a estar implicados en el tratamiento del cáncer de mama tienen que estar implicados en el caso y encontrar un momento para reunirse y para comentar caso a caso y decidir cuál es el mejor tratamiento o secuencia de tratamiento para esa paciente concreta. Entonces, bueno, pues en el equipo multidisciplinario, lógicamente, pues tendremos a los cirujanos que operarán el tumor, a los radioterapeutas que harán, lógicamente, la radioterapia, nosotros, los oncólogos médicos, que hacemos pues, los tratamientos sistémicos, el radiólogo, que ya hemos visto el papel importante que tiene con todas las pruebas diagnósticas, el patólogo, y luego estos no son imprescindibles, pero bueno, también son muy útiles, que son los cirujanos plásticos, los psicooncólogos, los especialistas en consejo genético y también los fisioterapeutas. Bueno, pues si vamos así desgranando los tratamientos que tenemos, habíamos hablado que como tratamiento local el más fundamental es la cirugía. Como sabéis, la cirugía puede ser conservadora o radical y es el tratamiento de elección en los estadios localizados. Lumpectomía o tumorectomía es quitar el tumor con unos márgenes adecuados. Hoy en día sabemos que esos márgenes adecuados no tienen que ser muy amplios, es decir, que con quitar el tumor con unos márgenes mínimos de seguridad es suficiente. Y la mastectomía es un tratamiento que tratamos de evitar en la mayoría de los casos, pero hay situaciones en las cuales hoy en día las tenemos que seguir haciendo. Y sobre todo son si no se puede asegurar que se va a poder quitar el tumor con unos márgenes adecuados. También hay otra situación que suele ser cuando en una misma paciente tiene distintos tumores en la misma mama en localizaciones diferentes que no permite quitarlos todos uno por uno. También es muy importante cuando hacemos la cirugía saber si realmente los ganglios que se había visto que desde el punto de vista radiológico con la ecografía parecían negativos y no afectados, están afectados o no. Y para eso se hace la técnica del ganglio centinela. El ganglio centinela, bueno, como su propio nombre indica, es el primer ganglio al cual llegaría el drenaje de la mama hacia la axila, y sabemos que si ese ganglio no está afectado y no tiene tumor, la probabilidad de que los ganglios que están detrás de él lo estén es ínfima, con lo cual solamente se quitaría ese ganglio o a lo mejor el que le acompañe. En cambio, si los ganglios son positivos, no en todos los casos, porque hoy en día también a pesar de ganglios positivos podemos no tener que hacer vaciamientos axilares o linfadenectomías,
pero si hay varios ganglios positivos, hoy en día pues, se sigue haciendo lo que se llama una linfadenectomía axilar, que sería un vaciamiento de los 2 niveles más superficiales de los 3 niveles que hay en la axila. Bueno, y esto también una pincelada de que las mujeres que tienen que hacer una mastectomía pues pueden tener opciones de reconstrucción mamaria, ya sea inmediata, es decir, en el mismo acto quirúrgico en el cual se extirpa el tumor, o diferida si se hace más adelante. Hay distintas técnicas que yo no me voy ahora mismo a enfocar mucho, pero que sepáis que las más importantes son los expansores y luego que son cirugías más sencillas o cirugías de injertos autólogos que ya son cirugías más complejas. Bueno, la quimioterapia, sí, tiene muy mala prensa, pero hoy en día nos sigue ayudando a tratar tanto a mujeres de forma preventiva para tratar de evitar que sus tumores vuelvan, como a mujeres cuyos tumores se han extendido y necesitan pues, un tratamiento para ellos. Entonces, en la enfermedad localizada habíamos comentado que la quimioterapia la podemos utilizar con carácter adyuvante, es decir, como un tratamiento posterior a la cirugía preventivo, y lo podemos hacer neoadyuvante, como habíamos dicho también antes, para tratar de reducir el tumor y facilitar la cirugía. También la utilizamos, como he dicho, en enfermedad avanzada, y los fármacos que tenemos hoy en día más efectivos, algunos ya son antiguos y tienen décadas, como las antraciclinas, también están los taxanos, y luego tenemos otros fármacos que pueden ser orales, como la capecitabina, la vinorelbina, la gencitabina, la eribulina, la ciclofosfamida, etc. Es decir, hoy en día tenemos muchas otras opciones de quimioterapia, pero todas estas opciones suelen estar más reservadas para el ámbito de la enfermedad avanzada, aunque también ocasionalmente pueden tener su papel en la enfermedad localizada. Bien, pues la radioterapia es otro tratamiento local que complementa bien a la cirugía. Muchas de vosotras ya sabéis lo que es porque la habéis hecho. Y bueno, pues la da un acelerador, que es una máquina muy sofisticada. Es un tratamiento que hay que hacerlo de manera fraccionada o poco a poco porque de golpe no se toleraría. Y la más utilizada es la adyuvante, es decir, la utilizamos casi siempre tras la cirugía conservadora y ocasionalmente tras la cirugía radical. Su mayor papel es para prevenir las recaídas locales en la mama tratada, y luego también la radioterapia tiene un importante papel en pacientes con enfermedad avanzada si tienen metástasis que puedan ser sintomáticas, sobre todo a nivel óseo o cerebral, pues ayuda mucho a controlar estos síntomas y a mejorar el tratamiento. Bueno, la hormonoterapia, habíamos hablado antes de que hay un porcentaje de tumores que presentan estos receptores de hormonas y son los únicos que se podrían beneficiar de este tratamiento. Es decir, que si un tumor no presenta receptores hormonales, pues este tratamiento no va a funcionar para nada. Por eso tenemos mujeres que pues no tienen que hacer este tratamiento. La hormonoterapia, como el resto de tratamientos, se puede utilizar en el ámbito de la enfermedad localizada como tratamiento adyuvante o neoadyuvante, y también tiene un importante papel en la enfermedad avanzada o paliativo. Para la hormonoterapia es muy importante establecer cuál es el estatus de la paciente en cuanto a la menopausia, es decir, una paciente que continúa teniendo función ovárica se considera premenopáusica y tendrá un mayor ambiente estrogénico, y una paciente que es posmenopáusica, pues sus ovarios ya no estarán funcionando ni produciendo estrógenos, con lo cual tendrá un ambiente estrogénico menor. Los tipos de hormonoterapia hoy en día más importantes son el tamoxifeno, que el tamoxifeno en realidad también tiene ya décadas y ha sido el primer tratamiento dirigido en el cáncer y sobre todo en el cáncer de mama, y ha sido pues eso, un gran tratamiento que continúa vigente. Bloquea el receptor estrogénico y puede funcionar tanto en mujeres pre como posmenopáusicas.
de más nueva generación, aunque también ya llevan años funcionando. Tenemos a los inhibidores de la aromatasa. Los fundamentales son anastrozol, letrozol y exemestano. Y en este caso lo que impedirían es la formación de estrógenos periféricos una vez que los ovarios ya no están funcionando, con lo cual es por eso que sirven para la mujer posmenopáusica. Y luego, gracias a los análogos del EHRH, podemos conseguir aunque suena muy mal, una castración química, pero en realidad lo que hace esto es que con medicación pongamos temporalmente o inactivemos temporalmente a los ovarios para que no produzcan estrógenos. Y de esta manera, pues podríamos conseguir que una paciente premenopáusica también se pueda beneficiar de estos tratamientos que en teoría estarían, si no, solamente reservados para las pacientes posmenopáusicas. Y luego, cada vez más importante, pues tenemos otros tratamientos que complementan a la radioterapia, a la hormonoterapia, a la quimioterapia y a la cirugía, y son tratamientos dirigidos. En este caso, voy a hablar un poquito en más detalle de los anticuerpos monoclonales porque son los que más utilizamos hoy en día, y estos anticuerpos lo que hacen es atacar a proteínas específicas de las células tumorales para matarlas, bloquear su crecimiento o impedir que se diseminen. Estos anticuerpos son muy importantes en la terapia anti-HER2, que hemos dicho que un 15 o 20% de tumores de mama tendrán esta característica, y el tratamiento fundamental que tenemos, que también ya tiene años, afortunadamente, es el trastuzumab, que lo utilizamos generalmente asociado a la quimioterapia para aumentar su eficacia, y lo podemos utilizar tanto en el ámbito de la enfermedad local como avanzada. Son tratamientos que generalmente tienen poca toxicidad, siendo la cardíaca la más relevante, aunque también es muy infrecuente, es decir, no llega ni al 5%, y cada vez más estamos teniendo más terapias que bloquean a HER2 y que nos están ayudando a mejorar el pronóstico de estas pacientes, tanto en la enfermedad localizada como en la enfermedad avanzada. Y hoy en día, pues tenemos muchas terapias nuevas que están en desarrollo y que, como os decía, están mejorando mucho los resultados en este tipo de tumor. Y luego un resumen así rápido de otros tratamientos dirigidos que tenemos. Por ejemplo, tenemos los inhibidores de tirosinquinasa, que serían moléculas pequeñas que bloquean en sitios muy concretos vías de señalización que el tumor utiliza para crecer. Muchas de estas vías son vías que tenemos normalmente en nuestras células, pero que los tumores las aprovechan para su diseminación y crecimiento. Entre ellos, por ejemplo, estarían el lapatinib y el neratinib. Un tratamiento hoy en día muy, muy importante y fundamental, y que ahora es el paradigma para las pacientes que tienen tumores con receptores hormonales que están avanzados y con metástasis, son los inhibidores de las ciclinas dependientes de quinasas. Y estos son fármacos que bloquean a unas proteínas que tienen ese nombre y que son responsables de poner en marcha la maquinaria de división y crecimiento de las células tumorales y también de las células normales. Pero como esto está mucho más expresado en la célula tumoral, pues ayuda mucho a regular ese crecimiento, y administradas en combinación con la hormonoterapia, pues duplican la eficacia de estos tratamientos. Y los que tenemos hoy en día aprobados fundamentalmente son el ribociclib, el palbociclib y el abemaciclib. También tenemos otros inhibidores que se llaman de mTOR y PI3K. También son otras proteínas que también son proteínas de señalización celular y que también están implicadas en el crecimiento de algunas células tumorales. Y ya hace años que tenemos everolimus, que es un tratamiento que también asociado a los tratamientos hormonales mejora los resultados. Los inhibidores del PARP, que son terapias dirigidas que bloquean la reparación del ADN de las células, haciendo que éstas tengan que morir por no poder reparar sus errores en el material genético. Estos fármacos son muy importantes para las pacientes que tienen mutaciones en los genes BRCA, y los que tenemos ahora disponibles son olaparib y talazoparib. También de todos estos fármacos que os estoy comentando, hay muchísimos que están ahora también en fase de desarrollo
y dando resultados prometedores, pero que no están comercializados. Y luego, por último, el tratamiento, que bueno, sé que habéis tenido una charla específica sobre estos tratamientos porque hoy en día pues cobra muchísimo interés, que es la inmunoterapia. Que la inmunoterapia es un tratamiento que aprovecha el sistema inmunitario del propio paciente para que luche contra el cáncer. Muchas veces los cánceres aprenden a escaparse del sistema inmunitario y a esconderse de él. Y con estos tratamientos lo que intentamos es desenmascararlos para que nuestro propio organismo restaure el sistema inmunitario contra esos antígenos o esas características especiales que puedan tener esos tumores. En el cáncer de mama, bueno, el desarrollo ha sido un poco más lento quizá que en otros tumores porque no parecía que fuera un tratamiento que funcionara tan bien, pero ahora estamos viendo cómo precisamente en el subtipo de pacientes que son triples negativas está ayudando a mejorar los resultados y hoy por hoy, aunque hay muchos, el único que tenemos aprobado de momento es el atezolizumab y solamente en el cáncer de mama avanzado. Y bueno, solamente quería decir que, lógicamente, sé que también es muy bonito hablar de todos los tratamientos que tenemos disponibles y que también es muy esperanzador y nos alegra mucho cada vez tener más herramientas pues, para poderos tratar adecuadamente y para mejorar vuestra calidad de vida y vuestra supervivencia y vuestras probabilidades de curación, pero todos estos tratamientos tienen efectos secundarios asociados que, bueno, aquí solamente he puesto unos pocos ejemplos y, bueno, pues creo que también es muy importante tener todos estos efectos secundarios en cuenta y todos los tratamientos que tenemos asociados para tratar de paliarlos, mejorarlos, que no aparezcan, bueno, y que también los tenemos muy en cuenta a la hora de determinar o decidir si hacemos un tratamiento u otro. Y aquí, bueno, pues veis que son los más típicos asociados a la quimioterapia, pues como náuseas, vómitos, pérdida de cabello, bajadas de defensas, a la radioterapia, que sobre todo suele ser la epitelitis, que es que la piel se inflame, o al tratamiento hormonal como de alguna manera pues, secundario a una reducción del ambiente estrogénico, pues esto nos puede dar también problemas que en algunas ocasiones son similares a la menopausia, pero de una manera pues, mucho más exagerada. Y bueno, pues quería con esto hacer 3 conclusiones muy simples después de todo lo que os he contado. Y es que, bueno, como hemos visto, la incidencia del cáncer de mama, aunque lentamente, está aumentando y se prevé que continuará creciendo en los últimos años. Son fundamentales, como os he dicho, los equipos multidisciplinares para individualizar el plan de tratamiento más adecuado para cada paciente y que es esperanzador que la supervivencia va aumentando de forma marcada en estos últimos años como consecuencia de tanto el diagnóstico precoz como el avance también en los tratamientos, pero que sé que aún nos queda mucho camino por recorrer y por mejorar vuestros resultados. Y bueno, pues con esto os quería agradecer a todas vuestra atención y aquí he puesto, bueno, aparte de la foto del hospital, pues la foto de todo el equipo que nos dedicamos en el Valle de Hebrón a tratar el cáncer de mama. En este caso somos los oncólogos, ¿de acuerdo? Que si pusiéramos al comité multidisciplinar, creo que no nos cabe en la foto. Y, por supuesto, encantado de empezar ahora un poquito de debate o que me preguntéis lo que consideréis. Muchas gracias, Santi. Mireia, ¿puedes dejar de grabar y así la gente se puede conectar? Gracias. Sí.